Buenas tardes, gracias por la confianza en este curso. Llenós el grupo y tuve que hacer otro y vamos a algamar les 300 personas. Voy a daros un feedback y respuesta de entrugues que hicisteis. Todo es muy interesantes. Mirad, lo primero, los resultados del pasapalabra. Veis que hay siente muy pro, como María y Sandru, y luego hay siente que, bueno, que viene de Galicia, que llega de Andorra, tenemos un rapaz de Venezuela, entonces hay variedad en estos resultados. Pero bueno, la cosa es entretenerse un poquillín y de aprender cosines. Así que, bueno, vamos a ir con les entrugues. Mirad, María dice que y puso tilde a mieu y entruga por qué ubieu lleva tilde y nun le lleva mieu. Bueno, María, pues mira, vamos a ir a la gramática de la lengua asturiana y a las reglas de acentuación, ¿vale? Na pas 55 fala de los triptongos, que están formados por tres vocales. Una zarrá, una abierta y otra zarrá. Neste caso serían I, E, U. Por lo que mieu, formado por la M más estos tres vocales, sería un monosílabo. Si vamos a la misma gramática, a la página 69, fala de la acentuación de los monosílabos y de la tilde diacrítica. Y dice que habitualmente los monosílabos nun lleven tilde. Entonces, por eso mieu nun lleva tilde y ubieu sí la lleva. María José diznos que na so zona dice jablar. Por qué lo correcto lle falar? Pues mira, voy a subir una semella d'un libro de Xurde Fernández y María Ángeles García, llámase A la gueta del material espardío, y fala de las variedades del asturiano. L'asturiano, el castellán y cualesquier lingua tienen variedades. Eso es sinónimo de riqueza, de cultura, de vocabulario. No se fala igual en Proaza que en Ribesella, ni en Teruel o Sevilla. Si casi tiene que existir un órgano que marque unas reglas. En España y la RAE y en Asturias y la Academia de la Lengua Asturiana. En un curso hay que tirar del estándar, pero es bono y guapo conocer cómo se fala en cada sitio. La H aspirá es típica del oriente asturiano y la H vaqueira es típica del occidente. María entrúanos si muches o munches, si valen les dos. En este caso, vamos a ir al diccionario. Mirad, si buscamos mucho, nun sal. Diz que hay siguientes palabras asemellaes. Pero, si buscamos muncho, muncha, muncho, gran cantidad o número de personas. Por lo tanto, lo correcto, escribiendo, sería muncho, ¿vale? O munches en este caso. Y es verdad que falando permítense más licencias. Para afinar, Laura entrúanos si lle guaje o si también va el guase. Mira, lo mismo, vamos a ir al diccionario. Con el sonido J hay un pequeño problema. Y es que normalmente cambia por el sonido she, la X, como en casia, una caja, o el sonido Y, ¿vale? La letra Y, o Y. Trabajo, traballo, ¿vale? Pero guaje no. Guaje caltien este sonido H aspirada, este sonido J, y entonces siempre vamos a escribirlo con la H y el puntín. ¿De acuerdo? Venga, pues nada, voy a preparar los materiales para mañana, para entamar con la apostrofación del artículo, y espero que vos haya prestado el vídeo. Un saludo y mucho ánimo.